restos ocultos durante más de 1000 años. Tumbas que guardan historias de una sociedad que ya no puede hablar. Y rituales funerarios que podrían cambiar nuestra forma de entender cómo los pueblos precolombinos concebían la muerte. Para quienes vivieron en Gran Coclé, la muerte no parecía ser simplemente el final. Preparar el cuerpo, trasladarlo, acompañarlo, enterrarlo y continuar realizando ofrendas formaba parte de un complejo ritual. Hoy, las tumbas del Caño nos permiten reconstruir esas prácticas y acercarnos a una pregunta que sigue siendo tan humana como entonces. ¿Qué hacemos cuando alguien muere y cómo decidimos recordarlo? ¿Cómo puede el patrimonio arqueológico del Caño dialogar con la literatura, el arte y la identidad cultural hispanoamericana? Para responder esta pregunta tenemos que viajar más de 1000 años al pasado, hasta el territorio que hoy conocemos como Panamá. En el distrito de Natá de los Caballeros, provincia de Coclé, cerca del Río Grande, se encuentra el Parque Arqueológico El Caño. Este sitio fue una importante necrópolis y centro ceremonial de la sociedad Gran Coclé, una cultura precolombina que se desarrolló aproximadamente entre el 700 y el 1000 después de Cristo. El territorio donde se encontraba el Caño tenía llanuras fértiles, ríos y diferentes recursos naturales. Estas condiciones favorecieron la agricultura, el intercambio y el desarrollo de una sociedad organizada en cacicazgos o jefaturas. Gran Coclé también destacó por su cerámica polícroma, su trabajo en piedra y, especialmente, por su orfebrería. Pero entre todos los elementos encontrados en el Caño, hay uno que nos permite acercarnos de manera especial a esta sociedad: sus tumbas. Porque estas tumbas no solamente contienen cuerpos y objetos, contienen pistas sobre quién tenía poder, cómo estaba organizada la sociedad, qué creían sobre la muerte y, sobre todo, cómo despedían a sus muertos. Y para comprenderlo debemos preguntarnos: ¿qué ocurría realmente cuando una persona importante moría en el Caño? Para la sociedad que habitó el Caño, la muerte no parece haber sido simplemente el final de una vida. La muerte podía convertirse en un proceso que incluía preparación, traslado, ceremonias, entierro, acompañamiento, ofrendas y actividades posteriores. Eso es lo que conocemos como un ritual funerario. Los arqueólogos han encontrado tanto entierros individuales como entierros múltiples. En un entierro individual, una sola persona era depositada en una tumba, pero los entierros múltiples son especialmente importantes en el Caño, porque varios individuos podían ser enterrados junto a un personaje principal de alto estatus. Estos individuos podían ser hombres, mujeres, adultos, adolescentes, niños e infantes. Por eso, una tumba podía reunir personas de diferentes edades, sexos y posiciones sociales. Pero antes de entrar a la tumba, debemos regresar al comienzo del ritual: la muerte del personaje principal. Cuando moría una persona importante, comenzaba la preparación de su cuerpo. Según la explicación recibida en el Museo del Caño, el cuerpo podía ser preservado y aromatizado. Después era envuelto cuidadosamente y podía ser cubierto con telas tratadas con cera de abeja. Esta preparación tenía como objetivo conservar el cuerpo durante el proceso funerario, pero el ritual no terminaba con la preparación. Después comenzaba un viaje. Según la explicación del museo, el grupo podía trasladarse por el río en cayucos o canoas. No viajaba solamente el cuerpo. El cortejo podía estar formado por diferentes personas relacionadas con el fallecido: el chamán, sus esposas, sus hijos, familiares, allegados y otros miembros de la comunidad. El río, por lo tanto, no era simplemente parte del paisaje. También podía convertirse en una vía de conexión entre la comunidad y el espacio funerario. Al llegar a la zona de la calzada de piedra, el cuerpo era llevado hacia el lugar donde se realizaría el ritual. Según la explicación recibida, podía ser trasladado sobre una cama o estructura de madera, y ahí comenzaba una de las prácticas más interesantes. En el Caño se encontraron huellas de una estructura circular, fogones, cenizas, carbón de mangle y huellas de postes.
A partir de estas evidencias, una de las interpretaciones presentadas en el museo es que pudo existir una estructura elevada o cama aérea colocada sobre un fogón. El cuerpo habría sido colocado sobre esta estructura, pero es importante aclararlo, el objetivo no era quemar el cuerpo. El calor podía ayudar a eliminar progresivamente el agua y la grasa, favoreciendo la desecación y conservación del cuerpo. La cera que podía cubrirlo también podía calentarse durante este proceso. Mientras se realizaba esta preparación, los familiares y allegados participaban en actividades ceremoniales alrededor del fallecido. Es decir, la muerte de una persona importante no era un momento privado, era un acontecimiento que involucraba a toda una comunidad. Después encontramos una de las características que hacen que el caño sea tan importante: los entierros múltiples. El personaje principal podía ser enterrado acompañado por otras personas. ¿Pero por qué? Los investigadores han interpretado algunos de estos contextos como entierros de pompa relacionados con personajes de alto estatus. Los acompañantes podían formar parte del séquito funerario del fallecido. En algunos contextos, las evidencias han llevado a los investigadores a plantear que ciertas personas pudieron haber sido sacrificadas para acompañarlo. Sin embargo, debemos hacer una aclaración importante. No todas las personas enterradas en el caño fueron necesariamente sacrificadas. La evidencia de sacrificio corresponde a determinados contextos y es una interpretación arqueológica basada en diferentes evidencias. Una de las evidencias más llamativas aparece en la tumba 2. Dentro de una cerámica se encontraron restos de espinas y vértebras de pez globo. El pez globo puede contener tetrodotoxina, una sustancia altamente tóxica. Por eso, este hallazgo ha sido relacionado por los investigadores con la posibilidad de que sustancias tóxicas fueran utilizadas en determinadas prácticas de muerte ritual. Pero nuevamente debemos ser precisos. No debemos afirmar que el pez globo fuera utilizado para matar a todas las personas enterradas. Lo que podemos decir es que su presencia constituye una evidencia que ha sido relacionada con posibles muertes rituales. También existía una diferencia entre las personas que pertenecían al séquito y los prisioneros enemigos. Según la explicación recibida en el museo, los prisioneros podían ser sometidos a diferentes formas de ejecución ritual, incluyendo la decapitación y, según la explicación transmitida, la exposición a animales como el jaguar. Esto muestra que la muerte también podía estar relacionada con la posición que una persona ocupaba frente a la comunidad. Después de las diferentes actividades, los cuerpos eran colocados dentro de la tumba. El personaje principal podía ocupar una posición diferenciada respecto a los demás. La posición de los cuerpos es muy importante para los arqueólogos porque permite estudiar las relaciones de jerarquía dentro del entierro. Pero algo todavía más interesante es que la tumba no necesariamente se cerraba inmediatamente. En algunos contextos, el espacio funerario podía seguir utilizándose para actividades rituales posteriores. Esto significa que el ritual podía continuar incluso después de que el personaje hubiera sido enterrado. Después del entierro podían realizarse nuevas ceremonias. Se podían depositar alimentos, bebidas, herramientas, utensilios, cerámicas y otros objetos. Según la reconstrucción explicada en el museo, estas actividades podían repetirse durante diferentes temporadas. Una primera temporada podía incluir alimentos, bebidas y otros elementos para el fallecido. Después llegaba la época lluviosa. El aumento del nivel del río podía transportar sedimentos, hojas, lodo y materia orgánica que cubrían progresivamente el espacio. Posteriormente, durante una segunda temporada seca, podían realizarse nuevas actividades y colocarse nuevas ofrendas. Finalmente, una tercera temporada seca podía representar una última etapa antes del cierre definitivo. El ritual funerario podía durar mucho más que el momento del entierro. En la explicación recibida en el museo, también se mencionó un posible sacrificio de un recién nacido asociado al cierre ritual. Al infante se le habrían colocado objetos de oro especialmente pequeños como un pectoral, un brazalete y una tobillera en miniatura. Aquí aparece una dificultad arqueológica. Los huesos del bebé se deterioran con mucha mayor facilidad que los de los adultos, porque su cuerpo contiene una gran cantidad de cartílago. Por eso,
La ausencia de huesos conservados no necesariamente significa que el individuo nunca estuvo allí. En cambio, el oro puede conservarse durante siglos. Así, los pequeños objetos encontrados pueden aportar información sobre la posible presencia de un infante, incluso cuando sus restos humanos no se conservaron. Pero quizás uno de los momentos que más llama la atención cuando entramos en las tumbas del Caño es el aujar funerario. El aujar es el conjunto de objetos depositados junto a una persona después de su muerte. En el Caño se encontraron objetos de oro, cobre, tumbaga, cerámica, piedra, hueso, dientes de animales, resina, adornos, armas y herramientas. Y estos objetos cuentan una historia. Los pectorales, por ejemplo, podían representar animales y seres sobrenaturales. En diferentes tumbas aparecen representaciones de calamares, cocodrilos y mariposas. En la tumba 1 presenta iconografía relacionada con el calamar. La tumba 2 está relacionada con el cocodrilo. Y la tumba 7 presenta una importante representación de la mariposa. Estas imágenes pueden ayudarnos a estudiar la identidad, el poder, el estatus y las creencias de quienes las portaban. Los brazaletes también podían indicar estatus, y esto se observa de manera especialmente interesante en la tumba 7. La tumba 7 es una de las más importantes para comprender los rituales funerarios de El Caño. En ella se identificaron 43 individuos. Habían hombres, mujeres, niños e infantes. También se encontraron 921 artefactos de 46 variedades, además de evidencias de diferentes ofrendas y actividades posteriores al entierro. Entre los personajes de especial importancia se identificaron un infante de aproximadamente 10 años y un hombre adulto de aproximadamente 45 a 55 años. El infante tenía una cantidad extraordinaria de brazaletes. Esto resulta especialmente interesante porque demuestra que la edad no necesariamente determina el estatus. Un niño podía ocupar una posición social elevada. La tumba 7 permite estudiar conjuntamente los cuerpos, los objetos, las ofrendas y la estructura funeraria. Por eso es una de las mejores evidencias para comprender que el ritual funerario era mucho más que enterrar a una persona. Era una manera de expresar quién era esa persona, qué lugar ocupaba en la sociedad y cómo debía ser recordada. Las demás tumbas también aportan piezas importantes a este rompecabezas. La tumba 1 presentó un entierro múltiple de 8 individuos, varias fases de uso y objetos de oro con otros materiales. La tumba 2 presentó un personaje principal masculino, interpretado como un guerrero, acompañado por otros individuos y con numerosos objetos relacionados con su estatus y sus funciones. La tumba 3 fue identificada desde el 2009 y su excavación se desarrolló durante la campaña del 2026. Las tumbas 5 y 6 pertenecen a una etapa más antigua y muestran que las prácticas funerarias cambiaron con el tiempo. La tumba 8 también presentó evidencias de entierros múltiples, cerámicas, ofrendas y diferentes actividades rituales. Y por último, la tumba 9 forma parte de las investigaciones más recientes y ha aportado nuevos objetos de alto estatus, incluyendo pectorales, brazaletes, representaciones de mariposas, ciervos, cocodrilos y aves. Al comparar estas tumbas, podemos observar que los rituales no fueron exactamente iguales durante toda la historia del Caño. Cambian las estructuras, los objetos, la cantidad de individuos y las formas de utilizar el espacio funerario, pero hay algo que permanece: la importancia de la muerte y de la memoria dentro de la sociedad. Y al mismo tiempo nos deja una pregunta: ¿cómo podemos mantener viva la memoria de una sociedad que ya no puede contarnos su propia historia? Una de las respuestas podemos encontrarla en la literatura. La muerte es un tema muy presente en la literatura hispanoamericana. Muchas veces aparece relacionada con la memoria, las creencias y la identidad. La memoria permite conservar historias y transmitirlas a otras generaciones. Y la literatura es una de las formas en que los pueblos pueden mantener vivo su pasado. En este sentido, el Caño también puede entenderse como una forma de memoria histórica. Las personas que fueron enterradas allí ya no pueden contarnos quiénes eran, pero sus restos, sus tumbas y sus objetos permiten reconstruir parte de sus vidas.
Así, más de 1000 años después, seguimos intentando escuchar su historia. Esta idea también puede relacionarse con el realismo mágico. El realismo mágico mezcla situaciones cotidianas con hechos mágicos o sobrenaturales. En muchas obras, los muertos y los antepasados continúan presentes en la vida de los vivos, pero debemos aclarar algo. El Caño no es realismo mágico, es un sitio arqueológico real. La relación es literaria. En el Caño, el pasado permanece mediante restos y objetos. En el realismo mágico, el pasado puede permanecer mediante recuerdos, creencias y elementos sobrenaturales, pero ambos nos permiten pensar en una misma idea. La muerte no necesariamente significa que una persona deje de formar parte de la memoria, y esa memoria es también parte de nuestra identidad cultural. La muerte es el final de la vida, pero para los seres humanos nunca ha significado únicamente eso. Desde hace miles de años, las sociedades han creado diferentes maneras de despedir, honrar y recordar a sus muertos. Entonces, podemos preguntarnos, ¿por qué realizamos rituales funerarios? porque necesitamos despedir, necesitamos recordar y necesitamos darle un significado a aquello que no podemos evitar. Los rituales funerarios también nos muestran cómo una sociedad entiende la muerte. En el Caño, la manera de enterrar a una persona podía revelar su posición social. Los objetos podían mostrar su estatus, las armas podían relacionarse con sus funciones, las presentaciones de animales podían formar parte de su identidad y sus creencias. Y los acompañantes y las ofrendas muestran que la muerte podía involucrar a toda una comunidad. Por eso, una tumba no es solamente un lugar donde termina una vida, también puede ser un lugar donde comienza una historia. Una historia que los arqueólogos intentan construir miles de años después, y esto nos lleva a nuestra última pregunta. ¿La muerte es simplemente un final? Desde la ciencia, sí. La muerte representa el final de la vida, pero la memoria puede hacer que una persona continúe teniendo significado. Sus historias pueden permanecer, sus objetos pueden permanecer, sus acciones pueden permanecer y su legado puede continuar influyendo en quienes vienen después. Por eso queremos terminar con una pregunta. Si dentro de 1000 años una civilización descubriera los restos de nuestra sociedad, ¿qué historia contaría sobre nosotros? Tal vez encontraría nuestras ciudades, nuestros edificios, nuestros objetos, nuestra tecnología, nuestras obras de arte. Y quizás intentaría descubrir qué creíamos, qué valorábamos y cómo tratábamos a los demás. Exactamente como nosotros hacemos hoy con el Caño. Los habitantes del Caño no dejaron un libro explicando su mundo, pero dejaron sus tumbas, dejaron sus objetos y dejaron las huellas de sus rituales. Y gracias a eso, más de 1000 años después, podemos intentar reconstruir quiénes fueron. Quizás nosotros también estamos haciendo lo mismo ahora. Estamos construyendo algo que algún día será nuestro pasado. Y entonces, otra sociedad podría preguntarse quiénes fuimos, porque la historia no solo se construye con lo que vivimos, también se construye con lo que dejamos para ser descubierto. El Caño todavía nos habla después de más de 1000 años. La pregunta es, ¿qué dejaremos nosotros para que el futuro pueda escuchar?